Hola, hola, querida familia de la Iglesia Unción de Guerra y amigos afines al canal de YouTube. Hoy yo, la pastora Katia Mora, traigo una palabra de bendición para nuestras vidas. Este es el tema que me toca en este fin de año. Es el último culto del año y el Señor nos regala este hermoso tema para crecimiento nuestro y podamos ponerlo por obra delante de Él y al servicio de los demás. Vamos a iniciar dándole la gloria, la honra, la alabanza, la majestad, el imperio, el dominio y la potestad al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias, soberano Señor, por tu gran amor. Gracias, Papito lindo, porque tú eres el alfa y la omega, el principio y el fin, porque tú eres el Dios justo y perfecto, porque tú eres el Dios soberano. Gracias, soberano Padre, por tanto y tanto amor que derramas día con la escritura, Señor, a nuestro favor, Padre, para que nosotros crezcamos en ti y para ti. Te damos honor, gloria, honra y majestad, Señor, y te pido, soberano Señor, que seas tú implantado en mi vida, en mi corazón, en mi mente, en mi boca, para que la palabra sea hecha por obra, Padre, y no solo ser oidores, sino hacedores de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, qué lindo que es el Señor, ¿verdad? Cómo Él nos cuida, nos protege y nos da de su palabra para que nosotros encontremos en Él el refugio, el compromiso, la bendición, la dirección, la sanidad, entre otro montón de cosas. Y el tema que me toca ir exponiendo es el perdón y la sanidad. ¡Wow! ¡Qué tema!, ¿verdad? Este tema se las trae como todos los que el Señor nos da. ¿Y quiénes de nosotros no hemos tenido que perdonar a alguien? O quizás solicitar el perdón de alguien. O este último es el más difícil de todo, perdonarnos nosotros mismos, porque somos muy críticos y duros con nosotros mismos. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor aquí en la iglesia, el Señor a mí me dio una directriz muy diferente a la de todos los demás. Y sin embargo, pues sabemos que muchos han ido copiando este patrón que el Señor nos dio. Yo, cuando vamos a iniciar a repartir la cena, en la adoración, llevo al pueblo a perdonar, a buscar el perdón y a autoperdonarse, para no tomar la cena indignamente, porque con falta de perdón estamos tomando la cena indignamente, no como dicen otros que porque no se han bautizado o porque esto, por lo otro, por aquí, por allá, porque comienzan a autoseñalarse o a señalar a otras personas. Recordemos que la cena del Señor simplemente es el Pesaj, es la cena que hicieron la noche antes de salir de Egipto y que ellos tradicionalmente lo hacen, y esa fue la que celebró el amado, el Mashiach. Él celebró Pesaj en cada momento que correspondía y en esa última cena, obviamente, pero él hace un llamado diferente y él nos dice que lo hagamos en conmemoración de Él, en agradecimiento a Él, que nos sanó, que nos salvó, que nos libertó, que nos restauró, que nos perdonó. Es necesario que nosotros perdonemos para sanar. Si nosotros no perdonamos, no viene la sanidad. Si nosotros no perdonamos, no viene la restauración. Si nosotros no perdonamos, no viene la provisión de Dios en nuestras vidas, de bendición espiritual. Vea que nosotros nunca llevamos las enseñanzas a la provisión económica, que bien, está bien, es necesaria. Vivimos en un mundo globalista que necesita el dinero, que necesita las finanzas, que necesita las propiedades. Pero lo más importante es la bendición espiritual. ¿Y cómo podemos nosotros aprender a perdonar y a sanar? El perdón y la sanidad son temas tan importantes y fundamentales para nuestra vida espiritual y lo más importante también emocional. Aprender a perdonar y a buscar la sanación, según puede ser un proceso difícil en nuestra vida, pero es sumamente esencial para nuestra salud mental y espiritual.
Vamos a ir viendo una guía práctica para aprender a perdonar y a buscar la sanación según la Escritura. Y nos podemos preguntar, ¿qué es el perdón? Porque muchas veces no sabemos ni qué es el perdón. El perdón, según la Escritura, es un acto de amor y misericordia que implica liberar a alguien de la culpa y de la condena. La Escritura nos enseña que Dios es un Dios de perdón y que debemos perdonar a los demás como Él nos ha perdonado. ¡Wow! Qué difícil, ¿verdad? Más cuando nuestro corazón está herido, sangrante, cuando está lleno de ira, y defraudado. Qué duro es poder despojarnos del mal olor que nos hace cargar en bolsas de jardín llenas de basura, de comida descompuesta, llena de gusanos, de ratas, de culebras, de pañales sucios, de toallas sanitarias, de papel higiénico usado. Y ese hedor lo llevamos donde sea que vayamos. Por más perfume que nos pongamos, ese hedor no se quita delante de la presencia del Dios eterno que nos ha perdonado una y otra vez. Estas heridas por sus hermanos, por mis hermanos, la Escritura nos cuenta que también fueron heridas que fueron dadas a otros siervos. Vamos a ver en la Escritura, en Génesis 50, del 15 al 21, y lo leo para ustedes, el perdón que tuvo que hacer José por sus hermanos, como uno de los temas de la Escritura. Vamos a ver también otro que tuvo que perdonar. Y dice Génesis 50, 15 al 21. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Santo Espíritu. Muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrece José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó que antes de su muerte, diciendo esto, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaba. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. El temor, la falta de autoperdón hace muchas veces que la gente mienta, hace muchas veces que la gente se sienta esclava de aquella persona. Aquí vemos a los 11 hermanos, bueno, a los 10 hermanos de José, postrados delante de José, pidiéndole perdón y mintiendo, diciendo que su papá les había dicho antes de morir, donde Jacob no había dicho absolutamente nada, mas sin embargo, la autocondenación que ellos tenían temor de que ahora sí, ya no está papá entre nosotros, ya no está quien nos defienda, entonces José puede hacer de nosotros lo que él quiera, nos puede esclavizar, nos puede echar fuera de la tierra, tantas cosas que puede pensar el corazón del hombre. Mas, sin embargo, José llora porque dice, wow, todavía su corazón no es sano, todavía tienen temor por la posición que yo tengo. Muchas veces podemos ver que ese hermano que es despreciado, que es desechado, que es humillado, que es avergonzado, que no es querido por el resto de sus hermanos, es el hermano que Dios más protege, es el hermano que Dios más bendice. Y es el hermano que siempre va a estar delante de Dios para ayudar a sus hermanos. Qué cuidado tenemos que tener nosotros como hermanos de señalar, de juzgar, de menospreciar, de desechar a uno de los nuestros. ¿Por qué? Porque Dios ve esa maldad, ese orgullo, ese odio en el corazón y viene y bendice a ese hombre, a esa mujer que fue desechada, que fue menospreciada, que fue criticada, que fue señalada y que hasta muchas veces tal vez le dijeron, uy, quítese porque a mí me da vergüenza usted. Ese menosprecio Dios lo coge y lo hace bendición.
Y vamos a ver otro perdón también de alguien que es el ser supremo, el lleno de amor, de gracia, de bondad, de magnificencia, el que nos dio entrada al trono de la gracia, el que abrió camino. Y dice Lucas 23:34 que Jesús perdona a los que los crucificaron. Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y dice la escritura que repartieron entre sí sus vestidos y los echaron en fuerte. Hollywood nos vende una mentira de Jesucristo, que Jesucristo andaba con ropas andrajosas, que andaba con ropas sucias, y el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no andaba con ropas andrajosas, ni con ropas sucias, ni con ropas feas. Él era el Rey, él era un rabí, él tenía vestidos sacerdotales. Por eso fue que repartieron entre sí sus vestidos, porque tenían mucho valor económico, y echaron suertes para ver quién se quedaba con esas vestiduras tan caras y tan hermosas. Porque recordemos que las que le estaban echando suertes eran los romanos. Ellos no tenían el pensamiento de que era el Mashiach, de que era Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos echaron suertes porque vieron poder económico en esas vestiduras y dijeron: esto lo vendemos. De aquí sacamos una buena cantidad de dinero. Así que quítate de tu mente y de tu corazón que Jesucristo era pobre. Quítate de tu mente y de tu corazón que Jesucristo era andrajoso. Quítate de tu mente y de tu corazón que Jesucristo andaba ropas rasgadas. Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su Padre eterno tuvo cuidado de Él desde el principio de la concepción hasta el último momento de la crucifixión y de la resurrección. Y tiene el control absoluto y total de Él hoy, mañana y siempre. ¿Y por qué es importante perdonar? Nos podemos preguntar. La Escritura nos enseña que el perdón es esencial para nuestra relación con Dios y con los demás. La falta de perdón es como si te bañaras, te pones perfume, te pones desodorante, pero sin embargo te pones la ropa sucia que tiene más de un año sin lavar. ¿Te puedes imaginar cómo te verías y olerías? Pues te digo que así nos vemos y olemos delante del Dios eterno cuando no perdonamos. Nuestras vestiduras están manchadas, sucias y huelen feo. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Por eso es importante perdonar, porque si no es como si no hiciéramos nada bueno, porque leemos feo delante del gran yo soy. Y la escritura nos dice en Mateo 6, 14, 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Wow. Podemos imaginar que por mi orgullo, que por mi majadería, que por mi carnalidad, yo no quiero perdonar a esa persona que me ofendió. Yo no, yo no quiero perdonar a esa persona que me abusó. Yo no quiero perdonar a esa persona que me divulgó y me difamó delante de un montón de personas. Jesús nos dice que si nosotros no perdonamos a los demás, tampoco seremos perdonados por Dios. ¿Vale la pena pasar una eternidad fuera de la presencia de Dios por no perdonar? Además, la falta de perdón puede llevar a la amargura, al resentimiento y a la ira, lo que puede afectar negativamente nuestra salud emocional y la física. Qué duro, ¿verdad? Poder estar enfermo solo por falta de perdón. Qué duro es activar un montón de cosas negativas en nuestra salud porque no queremos perdonar, porque no queremos soltar a esa persona. A donde vayamos vamos a llevar esa persona, a donde vayamos vamos a llevar ese dolor, a donde vayamos vamos a ir con esas personas que no perdonamos. Y podemos preguntarnos, ¿cómo perdonar? Siempre decimos que es necesario perdonar, pero nunca damos esas estrategias para hacerlo. Perdonar puede ser un proceso difícil, sí, muy difícil, pero es esencial para nuestra salud emocional y espiritual. Algunos pasos prácticos para perdonar. La primera es reconocer el dolor y la ofensa. Wow. Esto muchas veces nos lleva a una negación. ¿Y por qué debo hacerlo? Si me ofendió, injurió, blasfemó, papá, ponle todo lo que tú quieras.
Si esto me duele mucho, ¿por qué lo voy a perdonar? Pero esto me está amargando, estoy dañando todo mi entorno, no prospero lo suficiente porque no veo interés en lo que hago. Por más bendiciones que tenga, daño a los seres queridos, daño a mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi pareja, mi vida, daño a mis hijos. ¿Por qué? Porque tengo dolor, porque la ofensa no ha salido de mi corazón y ahí siguen las emociones fragmentándose porque no he perdonado. Entonces es necesario reconocer el dolor y la ofensa. Otro punto importantísimo es decidir perdonar, no por la persona no merece tal vez el perdón, pero tú y yo sí lo necesitamos. Nosotros sí necesitamos soltar ese perdón y quitarnos esa carga que nos agobia la espalda. Es una oportunidad de liberarnos de esa carga que no nos corresponde llevar en nuestro corazón y en la mente. Esta decisión es muy importante, no tanto por el que nos ha dañado, es por mí, es por ti, es para caminar más ligeros y alcanzar nuestras metas. Entendemos la magnitud del perdón. Es grande, es maravillosa, es perfectamente llena de amor esa magnitud de perdón. Perdón, voy a tomar un poquito de agua porque ya se me secó la garganta. En este punto quizás no estemos tan de acuerdo, porque es necesario orar por la persona que nos ha ofendido. Esa parte se nos hace más difícil, pero si entendemos el principio bíblico, sabremos que quizás el ofensor no reciba esta oración, pero la bendición declarada por nuestra boca vendrá a nuestra vida en gran bendición. Recordemos que la escritura dice que cuando lleguemos a un lugar, perdón, digamos shalom, paz. Y si hay personas de paz, recibiremos esa bendición y si no, esa bendición volverá a nosotros. Ellos no la recibieron, pero nosotros sí la recibimos porque la hicimos con amor, la hicimos con obediencia, la hicimos por el bien nuestro. Otro punto importantísimo es dejar ir a la amargura y el resentimiento. Wow, esto nos libera de un peso innecesario que nos ha venido desgastando y quitando las fuerzas. Además, nos detiene las bendiciones. La amargura nos envejece el rostro por fuera terriblemente y por dentro ni qué decir. Nos cansa, nos agobia, nos desgasta, nos inflama y podemos poner un montón de cosas por la amargura y el resentimiento que está creciendo cada día en nosotros. Es necesario buscar la reconciliación si es posible. Recordemos que la reconciliación no significa que debemos de andar juntos como grandes amigos. Significa ver a esa persona y que ya no me duela la ofensa que nos hicieron. Les cuento como testimonio que una persona andaba detrás mío y según él quería tener una relación conmigo, pero a mí solo una relación de ministerio era lo que me interesaba. Entonces, como le dije que no, me comenzó a difamar delante de los pastores de Coronado, delante de los pastores de los que me daban la cobertura en ese tiempo. Y yo al principio me enojé, pero me dio vergüenza también salir porque yo decía, toda la gente me señala, me critican, lo que pasa en uno. Más sin embargo, Dios viene y pone un ungüento fresco en mi corazón y yo perdono. Y resulta y acontece que nosotros hemos estado dándole consejería cuando él necesita, le hemos ayudado en otras situaciones, y no hemos cobrado lo que hemos dado. Eso es perdón, eso es reconciliación, eso es soltar para que a mí no me afecte. Recordemos que todos vamos a ser juzgados delante de la presencia del Señor. Recordemos que todos tenemos que ir delante del Padre y el Padre es el que nos va a juzgar, no nosotros. No nos convirtamos en juez y jurado.
Convirtámonos en hijos de Dios que sabemos perdonar, soltar y poner la otra mejilla y que nuestro Padre Celestial se encargue de la situación. El proceso del perdón no es fácil porque a veces se vienen a nuestra mente las emociones negativas normales que hay en el ser humano y de pronto viene a nosotros la escritura que nos dice en Salmos 51, 1 y 2. Aquí lo tengo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí vemos a un rey terrenal clamando a Dios por su iniquidad, reconociendo que él ha hecho mal y necesita ser justificado. Un inocente estaba viéndose afectado y necesitaba a David ser limpio de todo lo que contaminaba su vida. Aquí vemos a David reconociendo que él también necesitaba ser perdonado por tantas veces que había hecho algo equívoco delante del gran yo soy. ¿Por qué nosotros los seres humanos nos enfocamos tanto en que yo no perdono por esto, aquello y más allá, pero también tengo cosas que afectan a otros? Bueno, gracias al Señor que podemos ir perdonando a todos esos que nos afectan. Y vemos a un Dios soberano, justo y perfecto, que oró por los que lo dañaron. Jesús en el Evangelio de Lucas 23:34 nos dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Aquí vemos al lado contrario, el ofendido, el desechado, el justo, diciendo al Padre Eterno: papá, no te enojes con ellos. Sé que te duele lo que estoy viviendo y el precio que estoy pagando, pero es tu reconciliación con ellos lo que estás otorgando. Esto, parafraseando un poco la palabra. ¿Qué es la sanación? La sanación, según la Biblia, es un proceso de restauración y de renovación que implica la curación de nuestras heridas emocionales y espirituales. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de sanación y que en Él pueden sanar nuestras enfermedades físicas y emocionales. Algunos ejemplos bíblicos de sanación incluyen la curación de un paralítico. Eso lo encontramos en Marcos 1, 2, del 1 al 12, y lo leo para ustedes. Dice así: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo del donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: blasfemia, dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aquí estamos viendo una sanidad física, pero primero ocurre la espiritual, que es la que abre las demás curaciones, las demás cosas. Cuando Jesús perdona, cuando nos sentimos perdonados, cuando nos sentimos limpios, viene una sanidad interna en nosotros y luego la sanidad física. Jesús les dice:
¿Por qué piensan? ¿Por qué dicen? ¿Por qué están murmurando dentro de sí mismos? Si el Hijo del Hombre tiene la potestad de hacer cualquier cosa posible. Si tú y yo le damos la autoridad al Hijo del Dios eterno a hacer las cosas, Él va a hacer todo perfecto. Él va a hacer todas las cosas en ti, en mí y en todo el que se disponga a que lo reciba. Bendito Dios, que Él es capaz de hacer cualquier cosa. Aquí vamos a ver otro caso de sanidad. Otro caso de una sanidad física, pero primero tuvo que haber una sanidad emocional, espiritual. Vemos el caso de una mujer con flujo de sangre. Marcos 5, 25, 34 nos dice, vamos a ver, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dice, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, viendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda libre de tu azote. Qué linda escritura, ¿verdad? Vemos aquí una mujer que vivía con un azote, con una persecución, con una vergüenza, con un oprobio. Esta mujer vivía seguramente en resentimiento porque había hecho todo lo que estaba en sus manos para ser sana y nada había logrado. No pudo casarse, tener familia, eso no nos lo dice la escritura, pero sacamos conjeturas por la situación del tiempo que ella vivía con eso, ya que estaba confiscada a ser retirada del pueblo, ya que era inmunda por la situación de flujo de sangre, hasta que buscó al único que la podía sanar, al Mashiach. Busquémoslo nosotros también para que la sanidad esté presente en nosotros. Esta mujer se abrió un campo donde no podía, tocó a un rabí que no lo podía tocar. Ella era inmunda, ella no podía mezclarse entre el pueblo, pero después de haber gastado todo, de haber hecho lo humanamente posible, buscó al que podía hacer posible todas las cosas. Tú y yo necesitamos buscar al Mashiach, necesitamos buscar a nuestro Mesías, al Santo de Israel, a Jesucristo, nuestro Hacedor. ¿Para qué? Para que nos sane de cualquier situación adversa que está en nuestro corazón, para que sane ese enojo porque no he alcanzado las cosas que he querido alcanzar, porque no he podido tener lo que he querido tener. Busquemos al Mashiach y Él nos dará la sanidad en todo. Después de que venga la sanidad física, vendrá la sanidad espiritual, vendrá la sanidad física. ¿Y por qué es importante buscar esta sanación? La Biblia nos enseña que la sanación es esencial para nuestra relación con Dios y con los demás. Isaías 53, del 3 al 5 nos dice, bueno, vamos a enfocarnos nada más en el 5, que es parte de lo que se toca cuando celebramos la cena del Señor. Y el 5 nos dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús nos está diciendo que Él fue herido por ti y por mí, por esas transgresiones, por esos pecados, por esas cosas que hemos hecho que han afectado a un Dios tan bueno, y que por su llaga completa, porque su cuerpo era una llaga completa, fuimos curados. Cuando no hay sanidad en nosotros, no valoramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Desechamos su muerte valiosa por amor a nosotros. Además, la falta de sanidad
puede llevar a la depresión, a la ansiedad y a otros problemas emocionales y físicos. Es necesario que busquemos la sanación. ¿Y cómo podemos buscar esa sanación? Puede ser un proceso difícil, como decía más antes, pero es esencial para nuestra salud emocional y espiritual. Vamos a ver algunos pasos prácticos para buscar esa sanación. Es reconocer la necesidad de ser sana yo. Esto me libera de muchos padecimientos. Es necesaria para no entrar y no echar a perder nuestras relaciones interpersonales. Buscar ayuda profesional y espiritual de la salud mental muchas veces es necesaria. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos tan bloqueados porque no aceptan nuestro raciocinio. La palabra de sanidad que nos otorga la escritura, y un psicólogo puede venir a llenar ese punto de dolor para perdonar a ese ofensor. Es necesario orar por sanidad. Nos corresponde a todos nosotros orar por la sanidad del necesitado. La oración puede hacer mucho. Es necesario también buscar la guía bíblica y la comunidad de fe, buscar a los hermanos que se dedican, que nos dedicamos a hacer oración de sanidad, de libertad, de restauración, de fortaleza. ¿Para qué? Para así, en unidad de espíritu, fortalecernos y hacer ser libres del flagelo, del rencor, de la ira, del odio, entre otro montón de cosas. El proceso de sanidad incluye también el Salmo 23 y la oración de Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Y estas no las voy a leer. ¿Sabes por qué? Porque hoy te las dejo de tarea para que las busques, para que las apliques. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 y Mateo 11, 28 al 30 nos da esa sanidad que tanto necesitamos. Y para ir terminando, en resumen, aprenderemos a perdonar y a buscar la sanidad según la Biblia. La Biblia nos dice que es esencial para nuestra salud emocional y espiritual. La Biblia nos enseña que el perdón y la sanación son posibles a través de nuestra vida diaria. Hoy espero que te haya sido útil y que podamos aplicar estos principios bíblicos en nuestra vida. Aprender a perdonar y a buscar la sanación según la Escritura es un proceso esencial para nuestra salud física, emocional y espiritual. Y debemos aplicar estos principios bíblicos en nuestra vida diaria para experimentar la libertad y la paz que Dios nos ofrece. Principios bíblicos de perdón y sanación es reconocer el dolor y la ofensa. Y la necesidad de sanación es reconocer la necesidad de sanación. Es decidir perdonar y buscar la ayuda profesional de la salud mental y espiritual. Es orar por la persona que nos ha ofendido y orar por esa sanación. Es dejar ir la amargura y el resentimiento y buscar la guía bíblica de Dios y la comunidad de fe. Buscar la reconciliación si es posible. Perdonar y ser perdonados son experiencias bellas y liberadoras. El perdón tiene poder para transformar las personas y las situaciones. La Biblia habla mucho sobre pedir perdón y nos enseña a perdonar tal como Dios lo desea. Llenándonos del Señor, viviremos vidas libres del rencor y tendremos un corazón más dispuesto a perdonar. Dios nos ha perdonado, aprendamos a perdonar. Hoy te invito a que inclines tu rostro en este momento para hacer una oración juntos. Y digámosle: Señor Jesús, te pido que hoy me concedas la dicha de perdonar a todos los que alguna vez me han ofendido en mi vida. Sé que en ti todo lo puedo. Si tú me das la fuerza, yo podré perdonar. Te agradezco por todo el amor que me brindas y por la felicidad que deseas para mí. Señor Jesús, quiero perdonar por mis faltas, todo lo malo que hay en mí, todo lo que pienso que es malo. Perdona mis pecados. Señor, me perdono por cualquier intrusión en secreto, el uso de tablas de Ouija, sesiones horóscopas, amuletos, adivinos, tomar tu nombre en vano.
sin adorarte, por dañar a mis padres, por consumir drogas, embriagarme, robar, adulterar, pecados contra la pureza, mentir, me perdono con toda sinceridad posible. Jesús, te pido que me cures de cualquier amargura, reconocimiento e ira hacia ti, por los momentos en que tuve la sensación de que tú me enviaste la muerte a mis familiares, amigos, personas cercanas a mi alrededor. Las enfermedades, decaimientos económicos, dolor del corazón y todo lo que yo pude haber considerado como castigo. Perdóname, Cristo, cúrame. Jesús, perdono a mi madre por las veces que me golpeó, que me hizo sentir resentida y se enfureció contra mí, me castigó ante mis hermanos y mis hermanas, que a mí me insultó, me llamó tanto, tonto, feo, estúpido, o que era un desgaste de dinero, o la familia cuando me llamó indeseado. Solo fui un accidente, un error de parte de ella, o simplemente no soy lo que ella quisiera que fuera. Perdono a mis padres por las faltas de colaboración, por su falta de cariño o de afecto, su falta de tiempo, atención o compartir un rato conmigo, por ser ebrio, por ser grosero, pero mayormente con mi madre y mis otros hermanos, por sus castigos rigurosos, por desaparecer, por alejarse del hogar, por separarse de mi madre, por no serle fiel y adulterar. Señor, hoy perdono a mis hermanos y hermanas por rechazarme, por decirme mentiras de mí, por odiarme, por estar resentidos en contra mía, desafiando el amor de mis padres solo para ellos, sentirse más queridos. Las veces que me golpearon o quisieron hacerme la vida miserable de alguna manera, Señor, hoy les perdono. Jesús, perdono a mi pareja, llámese esposo o esposa, por su falta de apego, cariño, de apoyo, por su falta de consideración, de atención, por la falta de comunicación, por sus faltas, dolores o acciones que sencillamente me han herido y amedrentado. Jesús, perdono a mis hijos por sus faltas de respeto, sus desobediencias, faltas de cariño, de comprensión, de apoyo, de comunicación, por sus malos hábitos y costumbres, por cualquier acción que me pueda haber alterado. Señor, perdono a mis abuelas, abuelos, tíos, tías y primos que se hayan entrometido en la familia y causado revuelos para provocar confusión o que hayan desafiado a mis padres. Señor, perdono a mis familiares políticos, principalmente a mi suegro, a mi suegra, mis cuñados y cuñadas. Señor, concédeme hoy la dicha de perdonar a mis yernos y nueras y a otros familiares que por matrimonio nos mantienen enlazados. Los perdono por tratar a mis hijos sin amor. Señor, permíteme perdonar a mis compañeros de trabajo que de alguna forma son desagradables e intentan hacerme la vida imposible. Por los demás que me echan su trabajo a mí. Susurran cosas a mis espaldas, son egoístas y no me colaboran, que me detestan y quieren que me echen de mi empleo. Hoy les vengo a perdonar. De igual manera, perdono a mis vecinos, Señor, por ser ruidosos, molestos, porque nunca atan a sus perros y permiten que estropeen los jardines, la propiedad, por ser desordenados con su basura y hacer el vecindario feo, les perdono. También perdono a los pastores, mi iglesia y a mi lugar de congregación por su falta de colaboración y falta de amistad, ruindad, sermones malos y por no apoyarme como deberían de hacerlo, por no permitirme colaborar con una responsabilidad más significativa, por no darme el honor de asistir a puestos mayores de la iglesia y por todas las acciones que pudieron herirme. Hoy les vengo a perdonar. Mi Señor, hoy perdono también a todos los profesionales que me hayan hecho de alguna forma algo malo. Llámense enfermeras, médicos, policías, abogados, cualquier acto realizado con malas intenciones que me hayan hecho, hoy les perdono con la verdad. Jesús, perdono a mi superior por no ascenderme, por no darme la suficiente paga monetaria, por no valorarme, por no ser comprensivo o amistoso conmigo, por pasar rabietas y no saber escuchar a las personas, por no tomarme en cuenta y no elogiarme por mi buen trabajo. Señor, perdono a mis profesores
y maestros del pasado, así como también los del presente, aquellos que me castigaron, insultaron, que me hicieron pasar vergüenza o humillaciones, me trataron de manera injusta y grosera, se burlaron de mi persona, me dijeron malas palabras, me castigaron después de haber terminado la clase. Señor, perdono mis amistades que me han falseado. Hemos perdido cercanía y nos hemos distanciado, que no me ayudaron cuando yo los necesité, no me apoyaron en las cosas que planeé en mi futuro. Les di dinero y jamás me lo devolvieron. Hablaron a mis espaldas y me han criticado. Señor Jesús, quiero especialmente pedirte la dicha de perdonar a la persona que más daño me ha hecho en mi vida, que me robó la inocencia, me abusó, dañó. Pido perdonar a ese peor enemigo, a aquella persona que me cuesta tanto trabajo perdonar, a aquella persona que dije que jamás perdonaría. Hoy la suelto y sé que tú me llevas a ese perdón por mi bien. Gracias, mi Señor Jesús, porque sé que tú me estás desatando del mal. Que no me permite perdonar a todas las personas que me han ofendido. Te agradezco, Señor, por el cariño que llega entre mí y ellos. Todo esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por el perdón y la sanidad. Ahora, papito lindo, bendice a tu pueblo ahí donde se encuentre y que tu bendición venga sobre ellos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y recibamos todos un shalom alejen. Bendiciones de lo alto. Se les quiere en Cristo Jesús. Feliz sábado.